Dios les bendiga. Bueno, damos gracias a Dios por la oportunidad de compartir la palabra. Gracias a Dios por todas sus bendiciones y también gracias a Dios por las pruebas, porque sin las pruebas no crecemos, ¿no? Bueno, vamos a ir en la Biblia, el tiempo ha ido corriendo, entonces vamos a ir en la Biblia a Mateo capítulo 2, libro de Mateo capítulo 2, versículo 18 al 23. ¿No? Estamos estudiando este año el libro de Mateo. El tema de este año es caminando al estilo de Jesús. Caminando el estilo de Jesús. Antes de leer el texto, un poquito del contexto, ¿no? Jesús ha nacido, Mateo está contando la historia de la vida de Jesús, el cual nace en Belén. Mateo da unos detalles interesantes acerca del nacimiento de Jesús, ¿no? Cuenta la historia de los magos que vienen de Oriente, que se presentan al rey Herodes, el Grande, el rey que era en ese momento, gobernaba sobre los territorios de Israel. Y Herodes, vienen los magos y se presentan ante Herodes y le dicen que quieren ir a visitar al rey de los judíos, ¿no? Al niño que va a ser el rey de los judíos. Y Herodes, que era un rey bastante tirano, que vivía con delirios de persecución, quiere saber dónde está el niño para matarle, ¿no? Los magos van a visitar al niño y no regresan donde Herodes. Entonces esto frustra sus planes, se enfurece Herodes y entonces manda matar a todos los niños menores de 2 años. Bien, entonces, dado esta situación, un ángel se aparece a José y le dice, bueno, escape con el niño. ¿Hacia dónde? Hacia Egipto. Hacia Egipto. Ahí quedamos hace 8 días con Jesús en Egipto, Herodes pues haciendo de las suyas en el territorio de Israel, y Jesús está en Egipto con José y con María, ¿no? Ahora, Jesús va a estar allí por la edad de Jesús y por la historia podemos deducir que tenía menos de 2 años. Y va a estar en el territorio de Egipto como hasta la edad de los 6 o 7 años. Ya José se ha establecido allí, José se establece en Egipto, y cuando muere Herodes, Herodes lo que hace es que divide su territorio en 3, ¿no? Herodes fue un hombre bastante tirano, ¿no? En algún momento sintió celos de una de sus mujeres y la mandó matar pues con todos sus hijos, pero al morir tiene 3 hijos y él divide su territorio en 3, ¿no? Sus hijos se va a llamar uno Arquelao, otro Herodes Antipas y otro Herodes Felipe. Usted va a encontrar esos nombres en la Biblia, ¿no? Herodes Arquelao, Herodes Antipas y Herodes Felipe. Cada uno va a gobernar una parte de la región de Israel. Y cuenta la historia que cuando cuando muere Herodes, entonces un ángel se le aparece a José en sueños, que José estaba viviendo ¿en dónde? En Egipto. Y entonces va a ocurrir el texto que vamos a leer. Versículo 18 del libro de Mateo capítulo 2. Dice la Biblia: después que murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, pues ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas: lo llamarán Nazareno. Amén. Bueno, en estos versículos, basado en estos versículos que acabamos de leer, vamos a hablar bajo el tema el regreso que cambió la historia.
El regreso que cambió la historia. Cierre sus ojos por un momento y hablemos con el Señor. Señor, te doy gracias porque te hemos podido adorar, te hemos podido cantar, hemos podido compartir la comunión. Pero ahora, Señor, queremos colocar nuestra mente y nuestro corazón dispuestos para que tú hables a nuestra vida. Permite, Señor, que tu palabra llegue a nuestro corazón, a nuestra mente, y nos mueva, Señor, a tomar acciones en nuestra vida diaria. Hoy someto todos nuestros pensamientos al señorío de Cristo y clamo, Espíritu Santo, que mientras comparto tu palabra, que tu Espíritu Santo se mueva con libertad en este lugar. Toma el control de este lugar, toma el control de los aires de este lugar y permite, Señor, que seamos un terreno abonado a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. El regreso que cambió la historia. Todos tenemos una historia de vida. La construimos en cada día de nuestra vida. La suma de las experiencias que vamos teniendo, la suma de nuestras vivencias, de los momentos significativos, de los momentos no significativos también hacen parte de nuestra historia. Lo que somos, lo que llegamos a ser, lo que hemos vivido es la historia de nuestra vida, de la continuidad de nuestra vida. Los cambios a lo largo del tiempo revelan las transformaciones y las evoluciones que vamos teniendo en nuestra vida. Y en la historia de la vida, cuando somos más chicos, nuestros padres o las personas que cuidan de nosotros son los que van influyendo y van haciendo parte de nuestro proyecto de vida. Ahora, para nosotros los cristianos, nosotros tenemos la seguridad de que Dios tiene un proyecto con nuestra vida y que en medio de nuestras vivencias, Dios va a través de su soberanía, Dios va desarrollando su proyecto de vida en nosotros. Muchas veces suceden cosas que no entendemos. Muchas veces nos suceden cosas que no podemos explicar. Muchas veces nos suceden cosas que a veces nos cuesta trabajo entender cómo Dios puede obrar en nuestra vida. La Biblia dice que los ojos de Dios están sobre los caminos del hombre, que Él puede ver todos sus pasos. Y yo creo en la soberanía de Dios. Creo en que Dios es soberano y que Dios ve todo lo que yo hago, todo lo que yo hago. Él conoce todos los detalles de mi vida. Para el caso de Jesús, cuando era pequeño, su madre y su papá adoptivo, José, sí que ejercieron una influencia en su desarrollo. Vivieron momentos muy significativos. Y Dios tenía un plan sin lugar a dudas. Nosotros cuando leemos la historia de Jesús, uno puede decir, bueno, pues Dios sí que tenía un plan, ¿no? Se lo lleva para Egipto, mientras Herodes está ahí haciendo de las suyas. Pero una vez José se ha instalado en Egipto, es obviamente que José y la familia de Jesús en un momento de su vida fueron desplazados por la violencia. Nosotros sí que conocemos esos términos, porque ellos fueron desplazados por la violencia. Pero una vez que son desplazados, José se instala en Egipto, empieza quizá a trabajar, ya está instalado allí, y de pronto un día José se acuesta y se le aparece un ángel y le ordena que regrese a la tierra de Israel. El regreso de Egipto, el retorno a la tierra de Israel, implicaba un cambio grande en la vida de José. ¿A cuánto les gusta trastear? Horrible, ¿verdad? Ahora, el trasteo no era muy sencillo. Ahora lo vamos a mirar. Pero en este texto podemos encontrar que la conducta, que el ejemplo de José
el padre adoptivo de Jesús, nos inspira, nos invita a tener un cambio frente a algunos aspectos de nuestra vida y de nuestra vida en general y de nuestra vida espiritual, que al hacernos nuestra historia de vida podrá tener un cambio para bien. Quiero que veamos algunos aspectos importantes, algunos cambios importantes, inspirados en estos versículos, tomados solamente de estos versículos, algunos cambios que debemos aplicar a nuestra vida y que van a redundar en un beneficio personal, en un crecimiento en nuestra vida espiritual y secular. El primer cambio que debemos aplicar es que debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Aprender a escuchar la voz de Dios. Dice el texto que leímos en el versículo 21 y 22, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo. En el versículo 22 dice, advertido por Dios en sueños. ¿No? Pensemos por un momento en José y María. Desplazados pero radicados en Egipto. Ya llevaban 4 o 5 años allí. Estuvieron allí mientras murió Herodes el Grande. Y Dios se le aparece y le habla en sueños y le dice, deja Egipto y vuelve a Israel. La vuelta a Israel no era un camino tan pequeño. Quise traer un plano para que miráramos un poquito el detalle de lo que implicaba volver a Egipto. No sé si lo podemos colocar. La distancia que había que recorrer entre Egipto, que queda bien abajo, ¿no? La distancia que había que recorrer entre Egipto y Jerusalén y más arriba Nazaret era alrededor de 570 kilómetros. 570. No era ir allí nomás. Antes hablé aquí de ir la distancia entre Cota y Suba, después hablé de la distancia entre Suba y Chía, que era más lejos, pero hoy estamos hablando de 570 kilómetros, ¿no? Nuevamente explico, en la época de Jesús no habían motos, no habían carros, no, era a pie o en burro, ¿no? Entonces no era una distancia para recorrer, no era una salidita, no era eche su trasteo ahí José y camine para Israel, no. Era un traslado de su familia. 570 kilómetros de distancia. Eso Google dice que hay 571 kilómetros, ¿no? No era un pedido cualquiera el pedido que le estaba haciendo el ángel. Y lo que quiero resaltar aquí, es que José es un ejemplo porque escuchó la voz de Dios que nuevamente lo saca de su comodidad. Porque José ya estaba instalado allí, ¿no? Los que son desplazados, si hay alguno que de Venezuela, si hay algún desplazado por la violencia, me va a entender perfectamente, ¿no? Si usted es desplazado y usted va a un nuevo lugar, se ubica, se instala, empieza a desarrollar su vida, y de un momento a otro se le aparece Dios y le dice, oye, devuélvete. ¿Qué? ¿No? Sin embargo, José escuchó la voz de Dios. Debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Vivimos en un momento bien especial, ¿no? ¿Cuántas voces escuchamos? ¿No? La tecnología ha ocupado nuestros oídos, nuestra mente. Las voces de las redes, de los amigos, del entretenimiento nos llevan a un ritmo que yo creo que ni siquiera podemos controlar. ¿Cuántas voces escuchamos? En el texto que leímos encontramos que José escuchó la voz de Dios a través de un ángel. Y la pregunta que tengo que hacerte en esta hora es, ¿tú escuchas la voz de Dios? ¿Tú escuchas la voz de Dios? La Biblia dice que las ovejas conocen y escuchan la voz de su pastor. Dice Juan capítulo 10. La Biblia también dice en Juan 8:47 que Jesús les dijo a unas personas que estaban ahí, Jesús les dijo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahora vuelvo a preguntarte, ¿tú escuchas la voz de Dios?
¿Cómo escuchas la voz de Dios? Algunos dirán, bueno, yo no sé cuándo Dios me habla. Si no sé cuándo Dios me habla, quizás tengo un lío en el corazón mismo de mi vida cristiana. En la Biblia encontramos muchos ejemplos que Dios le habló a hombres. Le habló a Abraham, le habló a Noé, le habló a David, le habló a Moisés, le habló a muchos hombres. Y saben, algo que podemos encontrar en la Biblia es que cada vez que Dios le habló a uno de estos hombres era un encuentro personal de Dios con esa persona. Y la persona estaba segura de que era Dios quien le hablaba. Y la persona sabía el mensaje que Dios le daba. Nuevamente te pregunto, ¿tú escuchas la voz de Dios? Porque pienso que en la iglesia sucede muchas veces como en los tiempos de los jueces. Dice la Biblia, creo que el tiempo de los jueces fue el peor tiempo de la época de Israel. Dice la Biblia que cada uno, que se levantó una generación que no conocía de los milagros de Dios y que cada uno hacía lo que bien le parecía. Que la palabra de Dios escaseaba en aquella época. No había temor de Dios. Y entonces en el tabernáculo estaba el sacerdote Elí con sus hijos, que obviamente sus hijos no obedecían a Dios y entonces no escuchaban la voz de Dios. Pero hay algo que me sorprende más. Dice en Samuel, que era un joven que había crecido en la iglesia, que su mamá lo había llevado a la iglesia desde pequeño y había crecido con el sacerdote y ayudaba a ministrar. Samuel era como el acólito de la iglesia. No sé si era líder de alabanza, no sé si enseñaba a los niños, no sé qué hacía Samuel. Pero lo cierto es que Samuel estaba en la iglesia todo el tiempo. Sin embargo, cuando Dios se le presenta a Samuel en sueños y le habla, Samuel tampoco conoce la voz de Dios. Tampoco la conoce. Usted puede leer la historia en 1 Samuel capítulo 3. En la iglesia, la era de las iglesias centrada en eventos, en producciones grandes, en espectaculares, en tanto ruido, ha dado como fruto personas religiosas que aunque están en la iglesia muchos días, no escuchan la voz de Dios. No escuchan la voz de Dios. Las experiencias memorables son importantes. Yo he tenido experiencias memorables en mi vida cristiana, en el ejercicio del ministerio. He tenido experiencias que jamás voy a olvidar en mi vida, experiencias con Dios. Pero debemos enfocarnos en el discipulado, porque Jesús no llamó a ser religiosos, llamó a ser discípulos, donde logramos distinguir y más que oír superficialmente, pasar a escuchar atentamente la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios es esencial para el crecimiento espiritual, la toma de nuestras decisiones, nuestro bienestar emocional. La voz de Dios nos da dirección. En este caso a Josué le dijo: vaya para Egipto, pero después le dijo: devuélvase a Israel. Y José tenía claro que era la voz de Dios. Después se devuelve para Israel y él iba para Belén, porque allá era donde pues había nacido Jesús. Pero dice que se le aparece el ángel y nuevamente él conoce la voz de Dios y le dice: no siga, no para en Belén, sino que siga para Nazaret. Y él obedece la voz de Dios. Pero si no conocemos la voz de Dios, si no escuchamos la voz de Dios, ¿cómo podemos obedecerle? ¿Cómo podemos obedecerle?
Sé que el tiempo va pasando y solamente quiero traer un ejemplo práctico de cómo hacer nuestro devocional para escuchar la voz de Dios. Porque no solamente quiero dejarles la inquietud, sino quiero dejarle algo práctico para que usted aprenda a escuchar la voz de Dios. Cuando usted hace su devocional, obviamente nos sentamos, oramos, le pedimos a Dios que Dios nos hable a través de su palabra y tomamos la palabra de Dios, la abrimos no en un lugar cualquiera, sino la abrimos donde vamos ahora estamos estudiando Mateo. Yo espero que usted cada semana pueda leer el libro de Mateo, para que cuando llegue aquí usted ya sabe mucho de ese evangelio. Pero si abrimos la Biblia y ponemos la Biblia en primera persona, porque estamos buscando que Dios nos hable a nosotros. Voy a tomar un ejemplo, un texto muy conocido, muy conocido. Primera de Corintios capítulo 13. Usted abre su Biblia en Primera de Corintios capítulo 13. No lo haga ahora, es solamente un ejemplo de cómo debe hacer su devocional. Primera de Corintios 13 habla sobre el amor. Tenemos el texto, yo lo traje. Y dice Primera de Corintios 13. ¿Qué tal si usted lee Primera de Corintios 13 así? Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso. Soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme un cuerpo y alma a ayudar a los demás. Quizás usted está leyendo esta parte de la Biblia y usted dice, bueno, pero yo tengo amor porque yo amo a Dios con todo mi corazón y procuro amar a mi prójimo. Y entonces usted continúa diciendo, pero si yo tengo amor, si yo amo, versículo 4, tengo paciencia en todo y siempre soy amable, nunca soy envidioso, no me creo más que nadie, no soy orgulloso. No soy grosero ni egoísta. Mire, mis hermanos, si usted lee la Biblia de esta forma, seguramente el Espíritu Santo va a hablar a su vida. Y al terminar de leer el texto, usted va a estar de rodillas diciéndole, Señor, tengo que aprender a amar. Y es la forma como la palabra de Dios le habla a usted y lo invita a cambiar. ¿Me hago entender? Si usted dice, si tengo amor, no soy grosero ni egoísta, no me enojo por cualquier cosa, no me paso la vida recordando lo malo que otros me han hecho, no aplaudo a los malvados, sino a los que hablan con verdad. Soy capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Bueno, ese es un ejemplo de cómo hacer que la palabra de Dios nos hable y de escuchar la voz de Dios. ¿Me hago entender? Bien. Cuando te acercas a la palabra de Dios y dejas que el Espíritu Santo te hable, entonces podrás oír la voz de Dios que te llevará a hacer cambios a tu vida, que te va a guiar, que te va a advertir, que te va a instruir, que muchas veces y la mayoría de las veces te va a llevar a salir de tu comodidad, a cambiar, a transformar el rumbo de la historia de tu vida. Para oír la voz de Dios tenemos que aprender como Elí le dijo a Samuel, cuando escuches esa voz, dile, habla que tu siervo escucha. Que tu siervo. Implica pagar el precio de salir del ruido del mundo
Jesús le dijo a sus discípulos: mirad lo que oís, mirad lo que oís. Filtrar lo que escuchamos, ser selectivos, ser críticos en nuestra actitud. Pasar de oír sin ningún interés a escuchar, a rendirnos como siervos, a rendir nuestra mente, nuestro corazón. Debemos pedir que Dios, que su voz entre a nuestra vida y que haga los cambios que debe hacer. Yo espero que saliendo esta mañana de este lugar, usted, si hacía su devocional mientras iba en el Transmilenio, ahí en el celular, usted pueda entender que para escuchar la voz de Dios hay que hacer algo más. Hay que hacer algo más. En segundo lugar, estamos viendo los cambios que debemos aplicar a nuestra historia de vida, para cambiar nuestra historia de vida. El primero, debemos aprender a escuchar la voz de Dios, ¿no? A escuchar la voz. El segundo cambio que debemos aplicar es cambiar nuestra actitud frente a la palabra de Dios. Y aquí la palabra clave es obedecer. Versículo 21 y 22. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Versículo 22, advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea. Si algo podemos aprender de José es su obediencia. José nos inspira porque es un hombre que vivía en obediencia. Vez tras vez podemos ver a José obedeciendo, escuchando la voz de Dios, pero no solamente la escucha, la obedece. No, José no empezó cuando estaba allá en Egipto y escucha la voz de Dios. El ángel le dice: vuelve a Israel. José no empezó: ¿será que yo escuché mal? No empezó a dudar, no empezó a buscar excusas. Señor, pero si recién nos hemos establecido, Jesús puede aprender lo mismo en Egipto que en Israel. ¿Para qué nos vamos para Israel? Aquí estamos bien. De hecho, en Egipto había mejor educación que en Israel. José había podido decir: bueno, Señor, pero de pronto María se enferma, Señor, son más de 500 kilómetros, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con lo que tenemos aquí? María se va a cansar, es como un mes de viaje. José, al regresar a la tierra de los judíos, implicaba ascender, porque Egipto era embajada, pero Israel tenía como ir a Melgar y después devuélvase, ¿no? Una cosa es ir bajando y otra cosa es de subida, ¿no? José había podido buscar muchas excusas, había podido empezar a renegar, ¿no? Señor, pero me mandaste para aquí, primero me dices que me venga y ahora que me devuelva, no te entiendo, Señor. O sea, ¿qué es lo que pasa? No entiendo lo que me estás pidiendo. Habías podido, tú eres Dios y tú me dijiste que este hijo que tiene María es el hijo de Dios. Ah, bueno, si es el hijo de Dios, nada te costaba matar a Herodes y dejarnos allá, ¿no? ¿Por qué lo matas ahora que ya estamos instalados acá? José no empezó a renegar, no empezó a buscar excusas, no empezó a discutir con Dios, no empezó a decirle: Señor, me haces un exiliado y ahora me pides que me devuelva. No empezó a cuestionar a Jesús, no empezó a cuestionar las órdenes. La Biblia dice: así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Una acción sostenida, varios días de camino, fue persistente, fue constante, no se devolvió. Dice la Biblia que sintió temor, ¿no? Dice los versículos: sintió temor al saber que el hijo de Herodes, que Arquelao, que era peor que el papá, ¿no? Ese mandó matar un montón de gente. Sintió temor por él, pero a pesar del temor no se devolvió. A pesar del temor no dijo: uy, no, el ángel no era para mí ese mensaje. No, siguió, fue constante, fue una acción sostenida,
fue obediente y constante en la obediencia. Podríamos decir que José, que la palabra que le dio el ángel se hizo viva en su corazón, y una vez esta palabra se apoderó de su interior, la obedeció. No fue un hombre, como dijeran los jóvenes hoy, un hombre de mente abierta, un hombre open mind, ¿no? Que yo pienso que todo se vale, que tomámosla con calma, que vamos con relax, terminamos acomodados, ¿no? Pero bueno, esta palabra está muy difícil. De pronto el hermano William es de otra época, el pastor Bernardo también son de otra época. Ahora estamos en el siglo XXI y bueno, pues relax, tómala con calma. No. El hombre obedeció. Y sabe una cosa, muchas veces hacemos todo lo que he mencionado que no hizo José para terminar haciendo lo que nosotros queremos hacer. ¿Cuánto nos cuesta obedecer? Vivimos siempre queriendo hacer lo que mejor nos parece. La ausencia de la obediencia es la tendencia del ser humano y lastimosamente es parte de nuestra cultura. Es parte de nuestra cultura. Los hijos desobedecen a sus padres. Los esposos pocas veces se obedecen unos a otros. Los ciudadanos no obedecen las leyes, ni los que están en autoridad obedecen a Dios. Pero no vayamos muy lejos. Nosotros estamos aquí, oímos la palabra de Dios y les felicito porque por lo menos el domingo no nos quedamos en casa, sino que venimos en obediencia a la iglesia y nos congregamos y escuchamos la palabra. Pero cuánto de lo que escuchamos aquí, cuánto de los mensajes que escuchamos, yo sufro con eso. Toda mi vida he sido cristiano. He asistido a la iglesia muchas veces. Y sabe una cosa, me cuestiono porque cuántos de los mensajes que he escuchado pongo en práctica en mi vida diaria. ¿Cuánto nos cuesta obedecer? Necesitamos aprender a obedecer a Dios, porque si no obedecemos a Dios, no hay transformación. Y si no hay transformación, escúcheme bien, si no hay transformación, no hay iglesia. Puede haber religión, puede haber religiosidad, pero no hay iglesia. La obediencia debe ser una característica de los hijos de Dios. Debe ser una característica de los hijos de Dios. Si no hay obediencia, mis hermanos, no hay transformación. Puede haber canto, puede haber momentos chéveres, puede haber compañerismo, pueden haber eventos, pero no hay transformación. La obediencia debe ser una característica de los hijos de Dios. Y los hijos obedecen no por temor a la correa, no por temor al castigo. Los hijos obedecen no porque esperan algo, esperan una bendición, esperan un regalo. No, hijos, muchachos, los que estamos aquí, si usted obedece, tienes un grave error en tu concepto. Los hijos obedecemos porque traemos alegría al corazón de nuestros padres. Los hijos obedecemos porque vivimos agradecidos por lo que nuestro Padre nos da, porque vivimos agradecidos por el esfuerzo que ellos hacen todos los días. Nosotros somos hijos de Dios. Obedecemos a Dios porque traemos alegría a su corazón, porque vivimos agradecidos
por lo que Él ha hecho por nosotros. Un hijo obedece por amor. No murmura, no rezonga, no busca excusas, no cuestiona. Voy a ir corriendo. El propósito de nuestra salvación no es solo asegurarnos un lugar en el cielo, es hacernos parecidos a nuestro Salvador, el cual fue obediente, dice la Biblia, y fue obediente de una forma sacrificial hasta la muerte y la muerte de cruz. Jesús fue obediente a su Padre. Él vino a la tierra en obediencia. Un seguidor de Jesús es alguien que libremente se ha puesto bajo la autoridad de Jesucristo, con el profundo deseo de algún día llegar a ser como Él. Es el mayor anhelo, el mayor deseo, ser como Jesucristo. Pero más allá de un anhelo es la obediencia, es la gratitud por lo que Jesús ha hecho por mí, lo que me lleva a vivir una vida de obediencia a su palabra. No solamente la escucho, no solamente la leo, la obedezco. La obedezco. Amén. No sé si te pasa lo mismo que a mí. ¿Sabe algo? Yo también lucho con la obediencia. Cuando veo mi corazón y mis pensamientos, muchas veces siento lo lejos que estoy de obedecer como Jesús obedecía. Y a veces me pregunto si estoy creciendo en obediencia, si cada día me parezco más a Jesús, si mi esposa, si mis hijos, si mis compañeros de trabajo, si las personas con que tengo contacto pueden ver en mí algo de Jesús. ¿Y sabe algo? A veces cuando siento que sí, estoy reflejando a Jesús, entonces suceden cosas en mi vida, en mi mente, que me recuerdan que necesito de Jesús. Por eso, mes tras mes tengo que venir a la cruz y decirle: Señor, dame de tu espíritu, produce en mí el querer como el hacer. Dame de ti, Señor, que tu espíritu me ayude, me dé la fuerza para abandonar las posturas ajenas a tu palabra. Ayúdame a obedecer. La obediencia, mis hermanos, es un proceso, es un camino que se recorre día a día, un día a la vez, paso a paso. El camino de la obediencia no es un camino express, no es un camino de ponme las manos y ya. No es así. El camino de la obediencia se vive una vez salimos de aquí y llegamos a la casa. Encontramos muchas veces el desorden que a muchos nos revuelve el estómago. O encontramos un jefe que nos arrincona, o el dinero que no hay. Y entonces ahí, cuando estamos en medio de esas luchas de todos los días, en medio de la jungla, ahí es cuando se ve el camino de la obediencia. Cuando, como dije antes, aprendo a amar, a ser paciente, a valorar al otro, a darle valor agregado al otro, a pensar bien de los demás. Cuando aprendo a reflejar a Jesús en mi vida. Cuando me bajo del orgullo de pensar que yo soy alguien importante y empiezo a decir: Señor, claro, tú lavaste los pies y yo quiero ser como tú, Jesús. Entonces no importa lo que hagan, Señor, yo estoy aquí para lavar los pies. El camino de la obediencia es el camino al que somos llamados. Los procesos cruciales de la vida suelen surgir desde nuestro interior, cuando escuchamos la voz de Dios. Y no solamente la escuchamos,
sino que tomamos la firme decisión, el propósito radical, la decisión de ser obedientes, impulsados por una relación de amor que tenemos con nuestro Señor y Salvador Jesús. Egipto en hebreo significa estrechez, limitación. Egipto nos dibuja la no realización espiritual. Jesús y su familia no podían estar en Egipto. Egipto era un paso temporal. José obedeció y su ejemplo de conducta nos inspira a obedecer. Si quizá tú estás viviendo en Egipto, en los valores y en la cultura del mundo, y quieres un mensaje de Dios para tu vida hoy en esta mañana, el mensaje es muy sencillo: sal de Egipto en el nombre de Jesús. Sal de Egipto. Sal de Egipto, porque no puedes seguir viviendo en estrechez, no puedes vivir viviendo en limitaciones. Dios tiene un propósito para tu vida, una realización espiritual plena. Sal de Egipto en el nombre de Jesús. Hoy podría decir que si sales de Egipto, no va a ser fácil, no va a ser sin dolor, no será de inmediato, pero empieza a caminar en obediencia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El tiempo ha ido corriendo y quiero cerrar este punto con una parábola que contó Jesús. Jesús contó una parábola y dijo: un hombre tenía 2 hijos y le dijo al mayor de ellos: hijo, ve a la viña. Él le respondió: no quiero ir. Pero después cambió de idea y fue a trabajar. Luego el hombre también le dijo a su hijo menor, dijo Jesús, que fuera a trabajar. Y el hijo menor le respondió: sí, Señor, iré. Pero el muchacho en verdad no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo lo que el padre quería? ¿Cuál de los 2 fue obediente? El mayor. Mis hermanos, yo espero que usted en esta mañana diga: sí, yo voy a salir de Egipto, y salga de aquí y siga haciendo lo mismo. No lo haga, no lo haga, por favor. No lo haga, porque eso no es obediencia. Obediencia es decir: lo voy a hacer y hacerlo. Un día a la vez, un paso a la vez. La segunda pregunta obligada que tengo que hacerte esta mañana es: ¿cómo está tu nivel de obediencia a la palabra de Dios? Cambia tu actitud frente a la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios y tendrás una historia de vida que inspire a otros. Tengo que cortar aquí. Tercer punto, predicaremos en otra oportunidad, porque el tiempo ha ido corriendo. Se lo dejo para que usted lo estudie en su casa. El tercer cambio que debemos aplicar es cambiar nuestra conducta frente a la palabra de Dios. Cumplir las condiciones. Basado en el versículo 21 que dice: regresó a la tierra de Israel y fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas, que lo llamaron Nazareno. Se cumplió la palabra de Dios. ¿Quieres que las promesas de Dios se cumplan en tu vida? Hay que cumplir las condiciones, porque las promesas traen una condición. Dice la Biblia: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero para descansar debes venir a Jesús. Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas.
quieres que todo lo demás te llegue, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice la Biblia: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pero para que todo lo que pidamos se haga, debemos permanecer en Jesús. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias por la historia de vida que nos has permitido vivir. Algunos con más luchas que otros, quizá algunos con más alegrías. Gracias por todas y cada una de las experiencias vividas, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos hoy. Gracias por interrumpir nuestra existencia y llevarnos a reflexionar, a desafiarnos y a evaluar nuestra sensibilidad a tu voz, a tu palabra. Perdónanos, Señor, cuando te hemos ignorado, cuando nos has hablado, Señor, y te hemos ignorado, cuando no hemos obedecido tu palabra y hemos buscado excusas, hemos cuestionado lo que pides porque queremos seguir en nuestra comodidad. Pero hoy estamos aquí, Señor, porque queremos, Señor, ajustar nuestra historia de vida a lo que tú quieres para nosotros.